¿Cómo estáis, unicornios? Espero que estéis bien. Fijaros, ¿vacunas sí o vacunas no? Yo ya lo he dicho más de una ocasión, me he tenido que vacunar, no porque me haga excepcional gracia, sino porque como viajo mucho a Francia, ahí estás obligado a vacunarte sí o sí, si no tienes que ir haciéndote PCRs de forma prácticamente continua. Por mi trabajo y como voy mucho a Francia, eh, todo y que en Andorra no se me obliga a vacunarme, me he tenido que vacunar. Estamos de alguna forma, también quiero decir, mirando a la vacuna como la culpable de todo. Yo creo que la vacuna no es la culpable de todo. También os puedo decir que conozco muchos casos en los cuales se han infectado de COVID y aquellos que han estado vacunados lo han pasado como una especie de gripe semifuerte, pero lo han pasado como una gripe, y aquellos que no estaban vacunados, en la mayor parte de esos casos, conozco casos incluso que han fallecido y otros que han quedado bastante tocados. No obstante, me parece que la obligatoriedad de la vacuna no debería existir, puesto que aunque estés vacunado, no impele que lo continúes contagiando o que te contagies. Bueno, salvo esta vacuna que está desarrollando el CSIC, que bueno, te la suministrarás vía nasal, y esta sí que va a impedir que continúes contagiando. De todo esto me quedo con varias cosas de toda esta situación que estamos viviendo actualmente. La primera, fijaros, el dinero físico ha desaparecido. Prácticamente el dinero físico se ha volatilizado. Es decir, ya era muy difícil manipular dinero físico, pero aún hoy en día lo es más. Tanto si vas a una entidad bancaria a retirar como a ingresar dinero, te miran mal. Te miran mal e incluso te piden explicaciones sobre tu propio dinero. Esto se llama control ¿cómo diríamos? Invasivo en la intimidad de las personas, puesto que cada uno con sus cosas tendría que poder hacer lo que considerara eh, necesario, ¿no? O lo que él de alguna forma considera oportuno. En Francia, por ejemplo, si no tienes el pase sanitario, no entras a absolutamente ningún lado. Tienes que estar continuamente con PCRs, y de ahí que yo me haya tenido que vacunar porque me paso un tercio de mi vida en Francia viajando por trabajo en ese, por cierto, maravilloso, bonito y precioso país. País que el cual he dicho siempre que un país cuando en su emblema lleva égalité, fraternité y no me acuerdo cuál era el otro atributo, es que no tiene ninguno de estos tres, ¿no? Entonces, bueno, si tú tienes que ir haciendo gala de tus atributos es que realmente no lo tienes. Esto es como decir, bueno, la tengo muy gorda, pero en realidad, o muy grande, en realidad la tengo normal. La casa, no penséis mal, la casa. Bien, yo creo que vivimos en una situación de falsa libertad. Somos libres, sí, cierto, mientras no vayamos contra el sistema, mientras no le llevemos la contraria al sistema. Por ejemplo, tú eres youtuber y aquí tengo las 4 anotaciones. Yo siempre no leo nunca, pero sí que es cierto que me hago notas para mis programas, ¿no? Los youtubers, ¿qué les pasa a los youtubers? Pues tengo muchos amigos youtubers. Yo, por suerte, no vivo de esto, ni mucho menos. Lo hago como un hobby. Absolutamente para mí es un hobby, ni más ni menos. Pero tengo muchos amigos youtubers que tienen miedo. Tienen miedo porque viven de esto, de hacer vídeos, y han tenido que suprimir muchos vídeos, e incluso les han llegado avisos conforme si publicaban ciertas cosas, pues se les cerraría automáticamente el canal. Y evidentemente si tú cobras 2, 3, 4, 5.000 euros al mes o 1.500, aunque sea, de estos vídeos, y te amenazan con que te van a cerrar el canal después de haber logrado X miles de suscriptores, pues evidentemente lo que tienes es miedo. Miedo porque el sistema, en lugar de fomentar la creatividad, en lugar de fomentar que las personas piensen por ellas mismas, lo que fomentan es el miedo, la coacción
y el terror. Eso es lo que se está fomentando ahora mismo. Hay ciertas cosas que a mí pues también me han impactado de una forma muy importante. Aquí tengo un informe que me he impreso, el cual luego os dejaré un enlace. Es un informe que publicó en febrero Human Rights Watch, concretamente el 11 de febrero de 2021. Es un informe que para mí deja muy clara cuál es la situación que estamos viviendo actualmente. Y en él se cita, tengo aquí, como veréis, subrayado para mí las cosas más importantes. En él se cita que al menos 83, y aquí sí que leo textualmente, gobiernos en todo el mundo han usado la pandemia de COVID-19 para justificar violaciones al ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, han usado este virus como base legal, base jurídica, para hacer cosas que han atentado contra la libertad de expresión de las personas. Continúo leyendo de este informe y dice que las víctimas incluyen a periodistas, activistas, trabajadores de la salud, grupos políticos de oposición y otros actores que han criticado la respuesta de esos gobiernos al coronavirus. Y esto me encanta. Grupos políticos de oposición. No afectan a los grupos políticos que nos están gobernando, sino a aquellos que están en la oposición. Es curioso, ¿no? Es muy curioso esto. El informe continúa diciendo que las restricciones excesivas a la libertad de expresión supuestamente impuestas para prevenir la propagación del COVID-19 y exigir que los responsables de graves abusos y violaciones de derechos humanos rindan cuentas. O sea, dice que estos gobiernos deben poner fin inmediato a esto, a estas restricciones y el hecho de exigir también a estos gobiernos que rindan cuentas sobre estos abusos. Yo creo que esto no va a suceder. Sí que es cierto que en países esto se ha escalado más y en países esto se ha escalado menos. En países se han magnificado más estas violaciones y en otros se han minimizado más. Y aquí nos habla de países muy concretos como China, Cuba, Egipto, India, Rusia, Turquía, Venezuela y Vietnam, donde estos avisos gubernamentales afectaron a cientos de miles de personas, ¿no? Luego tenemos aquí un ejemplo muy concreto de Zhang Han, de 37 de 37 años, una china que ha recibido unas violaciones por parte de su país realmente increíbles, ¿no? Y aquí se nos dice, en este informe, se nos desgranan los principales tipos de violaciones que han habido. Por ejemplo, nos dice que las fuerzas militares y policiales, al menos en 18 países, han agredido físicamente a periodistas, blogueros y manifestantes. Bien, esto a mí me parece muy bestia. Por ejemplo, dice que en Uganda las fuerzas de seguridad mataron a decenas de manifestantes. Evidentemente no solo ha sido en Uganda, sino que han sido en otros países más. Continúa diciendo el informe que otro punto en el cual se ha incidido negativamente es que las autoridades de al menos 10 países han prohibido dispersar de manera arbitraria protestas organizadas en rechazo a la respuesta gubernamental al COVID-19. Claro, uno se pregunta, hostia, ¿por qué la gente no sale a la calle? ¿Por qué la gente no se manifiesta? Pues es muy sencillo, porque tú sales a la calle y te manifiestas y te pegan una paliza. Es así de fácil. Y ahora comprendo perfectamente a los catalanes que se quejaron y van a votar, que es lo más normal del mundo, y les pegan una paliza. Bueno, pues esto ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Mensaje a los que también nos manifestamos contra las acciones del gobierno, pero que en cambio, cuando hay unas personas que quieren votar y hacer un referéndum, pues también nos quejamos en contra de ellas, pero cuando nos hacen lo propio a nosotros también nos quejamos. Entonces, yo creo que la libertad de expresión tiene que ir en todas las direcciones, ¿no?
Otro punto en el cual se nos dice que incidieron negativamente. Dice, desde enero de 2020, los gobiernos de al menos de 24 países han promulgado leyes imprecisas y medidas que criminalizan la difusión de información supuestamente errónea del COVID-19. Y digo supuestamente errónea. ¿Por qué? Hombre, lo decía al principio de este vídeo. Si tú estás a favor del sistema, todo va viento en popa. Es decir, tienes las alas del barco bien hinchadas y vas a una velocidad de crucero estupenda. Pero como lleves a contrario el sistema, vas mal, vas mal. Y eso no tiene por qué ser así, porque el gobierno debe representar a sus ciudadanos y no ir en contra de sus ciudadanos. Recordemos que los políticos son servidores públicos que están al servicio de la ciudadanía, que son al final los que los han puesto ahí. Y no son, ni mucho menos, atacantes de la ciudadanía. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es criminalizar la libertad de expresión. Y decía antes que hay amigos míos en YouTube que se ha puesto el culillo así, porque viven de la monetización de sus vídeos y han tenido que retirar casi todos los vídeos. Esto no puede ser. No puede ser que la disidencia, la disparidad o la divergencia de una opinión o de una versión oficial signifique llanamente que vayan a ir a por ti y se te criminalice. Otro punto más, dice, en por lo menos 51 países las autoridades han usado leyes y reglamentaciones adoptadas para prevenir la propagación del COVID-19, así como medidas previas a la pandemia, contra el terrorismo y otras índoles, para interceptar de manera arbitraria, detener y procesar a personas que critican las respuestas de los gobiernos al coronavirus o políticas que no guardan relación con la pandemia. Es decir, en claro, si tú hacías o haces algo, hacías en el pasado o haces algo en el presente que vaya en contra de estas medidas promulgadas por los gobiernos, te detienen. Hombre, pues yo creo que esto, lo primero que tenemos que hacer es votar estas medidas entre todos. Evidentemente, los ciudadanos no somos expertos en cuestiones sanitarias, ¿no? Pero evidentemente estas medidas hay que votarlas entre todos. Lo que no podemos hacer es votar medidas que consideramos muchos de nosotros arbitrarias y luego estas medidas pues que puedan coger y aplicarlas para detenerte de forma arbitraria, ¿no? Claro. Continúo en otro punto que también a mí me parece muy preocupante sobre este informe de Human Rights Watch. Valiéndose tanto de nuevas leyes como de leyes previas a la pandemia, incluso sin invocar ley alguna, fijaros en este texto, sin invocar ley alguna, es decir, por el artículo 33, el que me sale de los... Al menos 33 gobiernos han amenazado a críticos, en algunos casos con la posibilidad de persecución penal, si critican la respuesta de las autoridades a la pandemia. 8 de estos países amenazaron, investigaron y despidieron a personal sanitario por haber hablado públicamente sobre la respuesta de las autoridades de la pandemia, incluidos el país galo. Francia que está destituyendo a muchos médicos y privándoles de ejercer su profesión, cosa que me parece absolutamente ridícula. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con la opinión de ese médico, pero hombre, que ese médico no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo de forma oficial, y además que es que no sabemos absolutamente nada ni del virus, ni de cómo irán las vacunas a largo tiempo, si van a tener efectos secundarios, no sabemos muchas cosas. Entonces, que acalles, que mudes, que cierres la voz de estas personas me parece una absoluta vergüenza. Además, en el caso de Francia, cuando en su emblema lleva esos 3 estandartes, por cierto, 3 estandartes de los cuales no puede hacer gala de ni uno de ellos, porque a los franceses os aseguro que no les tiembla la mano. Y si no, mirar con les Gilets jaunes se cargaron a 30 personas en un año en las manifestaciones, o 20 personas, no me acuerdo. Hubo una cantidad de muertos bastante importante
a manos de las fuerzas de seguridad y orden. Y es verdad que también los ciudadanos franceses, cuando se manifiestan, muchas veces no lo hacen muy pacíficamente, que podríamos decir. Bien, por ejemplo, como anécdota os diré que en ciertas zonas de París, cuando hay un incendio, o bien los bomberos no van o van directamente si están acompañados del ejército. O sea, imaginaros el nivel de hostilidad. Recuerdo hace muy poquito también en Marsella, dos clanes kosovares, creo, se enzarzaron prácticamente en una guerra, y advirtieron al ejército y a las autoridades francesas que ni sacaran por ahí la cabeza, que eso era un asunto de ellos, porque si iban por ahí, pues seguramente se llevarían algún obús o algún metrallazo o lo que fuera. O sea, fijaros cómo está Francia en este nivel. Este informe continúa diciendo que los gobiernos están obligados, y fijaros en esta frase porque para mí esta frase es muy importante, están obligados a proteger el derecho de libertad de expresión, incluso el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo en Internet y en medios tradicionales, incluyendo información sobre salud pública. Pues no, pues no. Y una mierda. Bien, perdona por la palabra. Resulta que si tenemos en nuestro telefonito la aplicación de WhatsApp instalada, por cierto, el que no lo tenga Telegram, que lo instale ya, 3, 2, 1, ya, instalando Telegram. WhatsApp es una auténtica fuente de espionaje y un auténtico Big Data y Wikipedia para nuestros gobiernos, vigilar las cosas que ponéis, escribís, decís, habláis y comentáis en WhatsApp, porque evidentemente las tienen todas absolutamente y cada una de ellas rastreadas. Por lo tanto, Telegram, Signal, WhatsApp, no, por favor, ya fuera 3, 2, 1, ya fuera WhatsApp y hablar con vuestras familias por Telegram, WhatsApp o Signal. WhatsApp no tiene por qué saber si os habéis discutido hoy con vuestra mujer o si vuestros hijos han aprobado o no un examen o os han pedido 100 euros. 3, 2, 1, ya fuera WhatsApp, arreando. Y aprovecho para deciros que en Telegram tenemos un grupo, el grupo de Misterios Universales Grupo. Está en oculto debido a que hemos tenido ahí ciertos problemillas de trolls que se nos han metido. Entonces, buscarme a mí en Telegram. Mi nombre es @ArturHoms, ARTURHOMS. Me enviáis un mensaje y os enviaré un link para que podáis entrar en el grupo y ahí chatear con nosotros sobre lo que queráis, lo que queráis. Sí que es cierto que yo en mi grupo también llegó un momento que me puse nervioso porque se difundían muchos bulos. Y yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero no a favor de los bulos. Es decir, coño, si vas a difundir una información, como mínimo asegúrate de que esta información es correcta. O si no es correcta, o hay visos de que no pueda tener toda la certitud posible, pues al menos dilo, ¿no? Oye, voy a poner esto, pero no estoy seguro de, ¿vale? Entonces, pues venga, vamos a hacerlo. También os pido que si entráis en el grupo no hagamos de la vacuna un monotema, porque yo esto ya lo quité. Es decir, no quiero que la vacuna sea un monotema en mi grupo de Misterios Universales. Si hay alguna novedad sobre la vacuna, me parece fantástico y perfecto que se pueda poner ahí, pero no quiero monotemas en el grupo, porque es que el grupo es para hablar de todos los misterios en general. Perdonad por este pequeño inciso y continúo. Decíamos que el derecho de libertad de expresión es integral para el ejercicio de la libertad de reunión, incluso con fines de protesta pública. Es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el PIDCP, permiten restricciones a la libertad de expresión y reunión únicamente si estas están previstas en la ley, no en el artículo 33 que me saco de debajo del sobaco. Esto por un lado. Y resultan estrictamente necesarias y proporcionales para lograr un fin legítimo como la protección de la seguridad nacional. Vamos, blanco sobre negro. Uno, desde el gobierno, no puede prohibir el hecho de que las personas se puedan reunir si no pone en peligro a todo el Estado.
Entonces, bueno, yo creo que no se ha puesto en ningún momento en peligro a todo el Estado con un virus, ¿no? Asimismo, y voy a concluir ya con este informe, y leo textualmente, los gobiernos tienen una obligación internacional de asegurar el acceso público a la información precisa sobre amenazas contra la salud, lo cual incluye métodos para la prevención y control de dichas amenazas. ¿Por qué el gobierno español, que tenía conocimiento de toda esta cuestión desde diciembre, no lo hizo saber? Pues bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Yo creo que el uso de las mascarillas se ha demostrado más que eficiente. Bueno, una cosa es usar las mascarillas y otra taparle la boca a la gente. Me parece algo inaceptable taparle la boca a la gente. Y aquí sí que os voy a hacer una reflexión personal que es mía. Y es que los gobiernos, cuando se constituyen en base a partidos políticos. Fijaros, los partidos políticos son aquellos que gobiernan y deberían representar a todo el pueblo, que el pueblo los ha votado. Pues resulta que no, amigos. Los partidos políticos son una serie de lobbies, de instituciones que tienen una pelota y se la van pasando de un partido al otro. Es decir, hoy yo tengo el poder, mañana lo tienes tú. Y en lugar de ver cuál es la necesidad del pueblo, qué es lo que necesita el pueblo, miran lo que les va mejor a los partidos políticos. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy sencillo con el referéndum de Cataluña. Rajoy pidió en el Parlamento el referéndum de Cataluña cuando gobernaba Zapatero, y en cambio cuando él gobernó no permitió ese referéndum. Es decir, los políticos son chaqueteros, no sirven al pueblo, sirven a sus propios intereses. Igual que los catalanes. Los catalanes han hecho creer al pueblo catalán que pueden ser independientes cuando yo creo que esto es una utopía, que esto no va a suceder nunca, básicamente porque el gobierno español no va a dejar jamás, nunca, al menos creo yo, sobre mi criterio y punto de vista, dejar escapar a la gallina de los huevos de oro. Pero si el gobierno tiene que representar al pueblo, y en esa cámara que es el Parlamento o el Senado no puede haber miembros del pueblo, yo creo que lo mejor es hacer lo que hace Suiza, referéndums para absolutamente todo. El Parlamento tiene que estar a disposición y al servicio del pueblo. Los políticos que tienen que estar a disposición y servicio del pueblo. Y yo lo primero que quería es que la política fuera vocacional, es decir, que no se cobraran sueldos por ser político. ¿Tú quieres ser político? Muy bien, pues dedícate a la política, pero no vas a cobrar un puñetero euro. Y eso es lo que tendría que ser para mí. Yo creo sinceramente que en esta pandemia sí que es cierto que hemos mirado mucho hacia la vacuna y es donde menos teníamos que haber mirado, porque la vacuna funciona, nos guste o no, la vacuna funciona y ahí podemos discutir, hablar, podemos objetar, podemos decir lo que queramos, pero la vacuna está demostrado científicamente que funciona. Es algo que funciona, la incidencia baja cuando uno está vacunado. Otra cosa es las repercusiones a largo tiempo de estas vacunas. No las sabemos, evidentemente. ¿Por qué? Porque esa fase 3 no se ha podido realizar. Esa fase 3 que dura entre 3 y 10 años en función del tipo de medicamento, en este caso no se ha llevado a cabo y por lo tanto estamos ante una gran incógnita, y eso sí que es cierto, de cierta manera, ante un experimento a nivel mundial con la población. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuál es el alcance ni las digamos repercusiones de estas vacunas en plural a largo tiempo. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Pero independientemente, yo creo que no hay que centrarse en la vacuna. Yo creo que hay que centrarse en el virus, en si ese virus se escapó de un laboratorio, nos lo echaron, si ese virus es natural, si ese virus es artificial. Cada vez la fuerza o la continuidad o la conjuntura sobre que este virus no es un virus natural es mayor, es más fuerte. Evidentemente nadie puede afirmar una cosa ni la otra a fecha de hoy, porque no tenemos ni tendremos jamás datos ni sabremos exactamente lo que pasó, pero yo creo que uno de los focos es ahí. Y ese foco es muy importante, porque este foco ha servido
como trampolín para que todos los gobiernos puedan ejercer y ejecutar todas las medidas, leyes y absurdidades que estamos viviendo hoy en día, ¿no? A mí me hace gracia cuando además, y siempre digo, no paséis vídeos fake, porque son fake, ¿no? El otro día me pasa un vídeo, un amigo mío me pone, sale un tío ahí hablando con el móvil, muy serio, con una barba y pone, bueno, todos, muchos de vosotros me habíais pedido los documentos donde en 2017 se mostraba que el gobierno ya había hecho una compra de una gran cantidad de test y de mascarillas. Bueno, y aquí está el documento. Y se ven unos documentos que para mí es que están falsificados. No, lo siguiente, y hay que ser tonto para no verlo, con perdón. Porque es que al final el hombre dice, acaba el vídeo diciendo, bueno, pues ya lo tenéis y ahora pensad un poco por vosotros mismos. Y yo digo, bueno, la gente que ve este vídeo no hace lo que dice este señor. Es decir, no piensa por ella misma. Porque si pensara por ella misma, vería que este vídeo es fake. Porque ¿qué es lo que no había cuando estábamos en la pandemia? No había ni test de antígenos ni mascarillas. Justamente lo que dice este señor, que habían comprado por miles y enseñaban unas facturas que eran completamente falsas. Yo creo, unicornios, que los que me seguís, los que estáis aquí en Misterios Universales, aunque seáis pocos, estáis aquí porque pensáis, porque razonáis las cosas, porque vais mucho más allá del titular. El titular, ¿cómo os lo diría? El titular muchas veces no representa la noticia. Es decir, cuando uno mira el titular, gran descubrimiento de no sé qué, y luego resulta que dices, hostia, lo estás leyendo como ya casi la cura del cáncer. Y resulta que no, que han hecho un descubrimiento que a lo mejor de aquí 5, 10, 15, 20, 50 años podrá ser la base científica para la elaboración de un medicamento que cure una enfermedad. Y en cambio el titular ya lo dice como, coño, ya una cura, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, entre todos nosotros, tenemos que hacer un ejercicio de pensar bien las cosas, leer, profundizar y no difundir sobre todo vídeos que son absurdos o vacíos de contenido, incluso, bueno, que son fácilmente contrastables, que son cosas absurdas, burdas y que no tienen ningún tipo de coherencia, ¿no? Como el vídeo de este señor tan serio que mostraba esos documentos completamente falsos, porque ¿cómo van a comprar miles de millones de test de antígenos, ¿vale? Si es que no habían test de antígenos cuando estalló la pandemia, ¿no? Yo ya expliqué que el coronavirus no es algo nuevo, lo expliqué en un vídeo que se llama ¿Qué se nos escapa de esta crisis?, que publiqué en abril del 2020, sí, marzo o abril, no recuerdo, y ahí está todo bastante bien explicado. Y esto es lo que os quería decir sobre la pandemia. Esta es mi opinión. Al estado de la pandemia, fecha de hoy, que hoy es día 8 de septiembre de 2021. Esto es lo que yo pienso de la pandemia. Y creo que es la situación actual es preocupante más que nada porque los gobiernos han aprovechado esta pandemia para atacar nuestros derechos más primordiales y básicos. Y el primero de ellos es nuestra libertad de expresión. Y otros proyectos como Neuralink de Elon Musk a mí me dan mucho miedo porque el último reducto, y yo hice un programa referente a esta cuestión muy interesante que os invito a todos a que lo busquéis en iVoox. El último reducto impenetrable que nos queda es nuestra mente. Nuestra mente. Lo que hay en el interior de nuestra mente es algo evidentemente a lo cual nadie tiene acceso. Solo nosotros tenemos acceso a lo que hay ahí en ese interior. Y por lo tanto, todas aquellas tecnologías que van en pos de el desarrollo para acceder a nuestra mente a mí me parecen nefastas. Nefastas porque ese es el último bastión, la última frontera que nos queda. Porque tú puedes estar delante de una persona que te puede estar gritando, que puede estar diciéndote lo que sea, puede ser tu jefe, porque desgraciadamente los jefes hoy en día aún gritan, no lo entiendo, y eso sí que tendría que ser muy sancionable, con sanciones económicas muy importantes, primero por la falta de respeto y la segunda por la falta de educación. Yo creo que, aunque este jefe o esta persona te esté gritando, tú a lo mejor porque te necesitas ese sueldo, porque no tienes otra opción,
te vas a callar y no le vas a responder para no poner en peligro tu trabajo, pero en tu cabeza puedes pensar, este tío es idiota, ¿no? O este tío es un maleducado, o este tío es un impresentable. O sea, imaginaros si vuestro jefe tuviera acceso a vuestra mente, a vuestra psique. Es ese último reducto, es ese último bastión que nos queda, esa última frontera, y por lo tanto no debemos permitir que la ciencia, aunque pueda, llegue hasta allí, porque sería, creo yo, a mi modo de entender, vergonzoso. Unicornios, muchísimas gracias. Ya sabéis por qué somos unicornios aquí en Misterios Universales, en mi canal, en Artur Oms. Y por favor, suscribíos a este canal, suscribíos, es importante para que cada vez podamos hacer llegar estos vídeos a más personas. Y también desde aquí hago un llamamiento a todas aquellas personas, ya sabéis que, bueno, yo os he hablado de esto, pero hago un llamamiento a todas aquellas personas que se interesen por temas como la ufología, que es mi piedra angular, mi piedra filosofal es la omnilogía, los ovnis. Por favor, aquellos que habéis tenido una experiencia de primero, segundo, tercera fase, es decir, que hayáis visto un ovni, que lo habéis visto un poco más cerca, o que incluso hayáis contactado con alguna entidad, por favor, escribirme por aquí directamente en los comentarios de este vídeo, mandarme un email a artur@misteriosuniversales.com o escribirme por Telegram a @arturoms, ARTURHOMS, y por favor explicarme lo que habéis visto, qué os ha pasado. Me encantan conocer de primera mano todas estas experiencias que os suceden a vosotros, los que me estáis viendo y escuchando, y por lo tanto pues para mí siempre es un honor, ¿no? Porque incluso me gusta mucho poder contarlas para que las demás personas las puedan conocer e incluso investigarlas. Nada. Lo dicho, suscribiros a ese canal en Telegram. En Telegram vais a encontrar con Misterios Universales. Lo que pasa es que está oculto, ya os he dicho, mandarme un mensaje y os mandaré un enlace para que podáis entrar, pero suscribiros por favor a este canal en YouTube, y haced también una suscripción al canal de Misterios Universales en iVoox, que también pues ya sabéis que existe, que está allí, y bueno, pues ahí hacemos esos programas que son un poquito más largos quizá, y aquellos que viajáis en carretera pues también es interesante que los podáis oír y escuchar. Y nada, no os tengo que decir gran cosa más, o sea que daros las gracias por aguantar este pequeño tostón. Os mando un fuerte abrazo y hasta muy pronto.